promoviendo los altos valores morales y espirituales contenidos, 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 contenidos. Señor, gracias por esta oportunidad de ser instruidos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme poner algunas definiciones que nos ayudarán, porque no sé si a usted le ha pasado, a mí con mucha frecuencia, que al leer de corrido un versículo o estar en nuestra lectura diaria, con frecuencia no percibo señales que Dios ha puesto muy claramente en su palabra, hasta que le digo: Señor, revélamela o dame un poco más de entendimiento de lo que estoy leyendo, y entonces me lleva y me enfatiza una palabra, y en este caso fue conformar, del griego sumorfizo. No se preocupe si no se graba el griego, lo que sí es que conformar significa tomar la forma de otro. Cuando dice que nos debemos conformar conforme a su propósito, lo que está diciendo es que debemos dejarnos de parecer a quienes somos en esta tierra y debemos ir siendo conformados mucho más a la imagen de Jesucristo. Por eso sigue diciendo que Él es el primogénito entre muchos. Nos debemos parecer a Él, conformarnos a Él. E incluso en Romanos también 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos hagamos a la forma que tiene esta vida y este tiempo. Por supuesto que eso tiene sus retos, porque vivimos en esta tierra, pero también la palabra es muy clara. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y cada vez que esa verdad va siendo incorporada a nuestro corazón, entonces vamos entendiendo mucho más lo que Dios quiere acerca de nosotros. Y entonces déjeme decirle, Pablo se refería aquí al proceso espiritual de moldear a cada creyente a la imagen de Jesús. Pablo, déjeme decirle que en Romanos le está hablando a una iglesia que él no había visitado.
Sin embargo, la epístola de Romanos es una epístola donde prácticamente él hace un trato doctrinal completo acerca de ser cristiano, acerca de la salvación, la redención, el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y precisamente a esa se refería Pablo cuando dice: confórmense conforme al propósito de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros nos vayamos haciendo a la imagen de Jesucristo. Ese es el gran reto del que hablaba Pablo en Romanos. Cada creyente debe ser conformado al prototipo de Jesús, a quien era Él, a quien es Él, a quien era en el sentido de cuando pasó por esta tierra, pero a quien es de manera permanente porque Él es eterno. Debemos irnos haciendo a esa imagen, a ese molde, debemos irnos pareciendo. Y precisamente hay un ejemplo en la palabra que a mí me ha llamado mucho la atención porque desde que la primera vez que leí que Dios dijera de parte de David que era un hombre conforme a su corazón, entonces yo dije: Dios, entonces sí se puede. Porque hubo un hombre en esta tierra, además de nuestro Señor Jesucristo, que fue conforme a tu corazón, que tú lo viste y se conformó de acuerdo a quien eres tú. Y además muy humano, porque usted conoce la vida de David y la verdad es que David era tan humano como usted y yo. Se equivocaba, tenía luego pensamientos raros, quería hacer cosas que no estaban en el propósito de Dios. Pero tenía varias particularidades para que Dios dijera que era un hombre conforme a su corazón. Y eso es lo que vamos a estudiar. Porque yo le dije: Dios, ¿cómo puedo ser yo un hombre conforme a tu corazón? Pero pónmela en bolitas y palitos, porque si no, no le voy a entender. Y entonces me ha llevado paso a paso a entender y a ver en la palabra cómo es una persona conforme al corazón de Dios. Pero quiero poner esas dos citas, Hechos 13:22. Dice: quitado se refiere a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, cada vez que le pregunto a Dios algo, pero rapidito me contesta. Se parece a mis hijos que apenas les mandaba algo y rapidito contestaban. Y no necesariamente si voy, a veces no era si voy. Pero aquí dice, fíjense, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primer característica de un corazón conforme al de Dios: hace todo lo que Dios quiere. Cada vez que recibimos una instrucción de parte de Dios, un corazón conforme al de Él inmediatamente lo toma y lo hace. La primera vez que usted oyó acerca del perdón, yo supongo que ahora ya usted perdona a todos, al que le ha pedido perdón y al que no le ha pedido perdón. Y cada vez que usted oyó, o la primera vez que usted oyó, que nadie tiene mayor amor que entregar la vida por sus amigos. Y entonces yo supongo que ayer, que fue el Día del Amor y la Amistad, dijo: bueno, Dios, tengo que dar mi vida por mis amigos. En el sentido que es dar la vida por ellos. Y cada vez que usted escucha una instrucción que sabe que es directamente para usted, luego la aplica. La escribe en su corazón, la guarda en su mente y a ejercerla. No se requiere discusión. No dice: y David lo va a pensar y luego va a hacer conforme a mi voluntad. Así no dice. Dice: porque hará conforme a lo que yo quiero. Y hay veces que no sucede como dice exactamente la palabra. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo?
Y van a llegar muchos y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros y sacamos diablos y cuántas cosas hicimos. Y va a decir: ni los conozco, hacedores de maldad. Porque Dios ve nuestro corazón, no nuestra intención ni nuestra apariencia, sino lo que hay realmente en el corazón. Primera de Samuel 13:14 dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Se lo vuelve a decir a Saúl en el Antiguo Testamento. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y fíjense, aquí vemos el contraste. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué característica tiene? Hace lo que Dios dice. Un hombre que no tiene el corazón conforme a Dios, no hace lo que Dios dice. Hay muchas de las cosas que hacemos y decimos son conforme a nuestra propia opinión y a nuestra voluntad y a lo que creemos y a lo que a veces hasta las circunstancias parecieran ser la mejor opción. Con frecuencia escucho que un papá aconseje a su hijo de cómo tomar la decisión de una carrera y le dice: pues donde haya dinero, ¿no? Donde deje buen dinero. Esa es la decisión que tomaría Dios. Ese es un papá y una mamá conforme al corazón de Dios. ¿Tiene algo que ver Dios con recomendarle donde haya lana? Y no es una mala recomendación en su sentido estricto, pero la verdad es que el resultado es fuera del propósito de Dios. A lo mejor tu hijo decide efectivamente hacer una carrera que deje dinero, pero no es donde Dios lo quería, no es para lo que Dios lo llamó. Hay papás incluso que luchan con que su hijo estudie una carrera. ¿Ya le preguntaste a Dios? Fíjense, cuando lleguemos delante de Él, no, a nadie nos va a preguntar qué título obtuvimos, y si hiciste maestría y doctorado, y si era del TEC o del Poli o de la UNAM o del Instituto Patrulla. No va a preguntar nada de eso. Va a preguntar: ¿dónde estaba tu corazón? Y la esposa o el esposo que te di y los hijos que te di, ¿conociste su corazón? Y entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, no conocí su corazón, Señor, pero le recomendé una buena carrera. Es irrelevante, es temporal. El consejo que espera Dios que demos es el que viene conforme a su palabra. ¿A qué te ha llamado Dios, hijo? ¿Qué talentos y qué dones te ha dado Dios? ¿En dónde está tu tesoro? Porque ahí está tu corazón y ahí están muchas de las cosas. Si tienes un corazón limpio y entregado a Dios, ahí están las cosas que Dios quiere. ¿Cómo era el corazón de David? Primer característica, o una de las características del corazón de David, del estilo de David, que Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Confiaba en Dios. Y ahí vamos a ver, por favor, el Salmo 28:7. Salmo 28:7 dice así: David declara: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Fíjese, dice: Él es mi fortaleza y mi escudo. No dice que su cuenta de ahorros o su cuenta bancaria. No dice que su fortaleza es su trabajo, varones trabajólicos. Eso no dice. Dice que su confianza era Dios y su escudo. Y porque en Él confió, su corazón fue ayudado, fue auxiliado. ¿Alguna vez has tenido un problema
y que ha afectado tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus decisiones. Yo creo que todos en esta vida hemos enfrentado eso. Y David dice, cuando tuve esa circunstancia, en ti confié. Miren, y yo soy médico, pero debo decirles, no hay medicina que cure. El único que sana es Dios. Ahora, acudan a la consulta de su médico, por favor, no dejes las indicaciones, por favor. Aquí está un paciente. Pero lo que hacemos los médicos es proponer una serie de medidas en lo que dijo Dios y lo que hace en un organismo que lo dotó para ello, lo resuelve. Ningún medicamento cura. Ayuda al proceso que el propio organismo, por lo que Dios lo dotó, lo resuelve. Esa es la verdad. ¿En quién confías? Pero el corazón confiado en el Señor es un corazón conforme al de Él. Y ahí estaba David, confiando, y todavía dice, y se gozó. Mira, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, viene un gozo verdadero que no depende de las circunstancias. Tuvimos la oportunidad de estar en un lugar por donde anduvo David y en una cueva por donde estuvo. Y sabes, ahí se gozaba David de quién era en Dios, no de las circunstancias que habían a su alrededor. Yo me lo imaginé ahí, pues nosotros muy cómodos, nos bañamos diario, bueno, algunos, no todos, pero la mayoría, algunos que les gusta, pero él ahí con esa agüita y eso, yo creo que no se bañaba diario, pero aún así, pues nada de eso le impedía gozarse en el Señor. O Pablo en la cárcel, gozándose. Imagínense, ¿alguien ha estado alguna vez en la cárcel? No levante su mano, por favor. Yo sí como visitante, no crean que como interno. Me invitaron a compartir ahí y la verdad es un lugar sumamente triste, sumamente deprimente. Y sin embargo, Pablo alababa al Señor dentro de un calabozo. ¡Wow! Porque confiar en Dios te trae un gozo verdadero, no circunstancial como es muchos de los que tenemos. Él confiando, el corazón de David confiaba en el Señor y recibía aliento de parte de Dios. Y vamos a ver el Salmo 27:14. David dice, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas al Señor. Qué tremendo. Imagínate que hay algo pendiente en tu vida, hay una decisión, hiciste un examen, estás tratando de aprobar para un trabajo o te le declaraste a la novia, la circunstancia que estés viviendo, pero dice que esperes en el Señor y que el que espera en el Señor puede confiar su corazón. Yo recuerdo alguna vez cuando nuestros hijitos estaban pequeñitos y enfermaban. Y imagínense, mi esposa es enfermera, yo soy médico, y ustedes dirían, no, pues ustedes ni se preocupaban. No, ningún paciente me preocupa, pero mis hijos verdaderamente me preocupaban. Y no le creía a la medicina, y peor sabiendo que el único que sana es Dios, pues yo decía, me estoy haciendo guaje con el Tempra. Esperar, confiar y decirle, Señor, yo sé que mis hijos están en tus manos. Véanlo, le daba fiebre y aquí ya está de 20 y tantos años. Confiar en el Señor es depositar en Él y esperar su tiempo. Jovencita, jovencito, no se te va a ir el tren, ni es el último camión. Así no es en Dios. Tiene su tiempo. Y entonces dice David que si aguardaba en el Señor, lo alentaba en su corazón, le daba aliento, le daba gozo, le daba fortaleza para continuar adelante. Y miren que él luchó muchas batallas, no solo con el enemigo, con él mismo. Ahorita vamos a ver cómo le dice a Dios, examina mi corazón. Un corazón conforme al de Dios confía en Él
y descansa en el tiempo de Él. Y sabe que ese es el mejor tiempo. Un corazón conforme al de Dios invitaba a Dios a que lo descubriera. Fíjense, esto es precioso. Salmo 139, 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y yo le pregunto, ¿alguna vez le ha dicho a Dios, te abro mi corazón? Conóceme de pe a pa. Los psicólogos dicen que hay un área de nosotros, en un ejercicio que se llama la ventana de Johari, que hay un área de nosotros que ni nosotros conocemos ni los demás ven. Es un área que solo Dios ve. Y David, conociendo que que de su corazón salían palabras y acciones muy serias, muy graves, le dice a Dios, examina mi corazón. Un corazón conforme al de Dios admite que Dios examine nuestro corazón y nuestros pensamientos. Puedes llegar a tener un pensamiento equivocado, muchos, yo te diría que muchos, todos vivimos un momento así. Cuando pasa una preocupación, cuando hay un momento difícil, cuando las cosas parecieran tan adversas que no encuentras explicación. Es más, los mexicanos decimos, ¿no?, que hay días que nos levantamos con el pie contrario, ¿no?, porque todo ha pasado. Y hasta tenemos refranes como que ya no más falta que me orine un perro, ¿no?, porque ya sería lo último que te podría pasar un día. Dile a Dios, examíname, Señor. Y todavía va más allá. David dice, y si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. ¿Alguna vez ha hecho una oración así como la de David? De decirle, Dios, hoy tengo que decidir esto, pero si la voy a regar, mejor guíame tú. Prefiero no decidir. Prefiero no tomar ese camino porque no sé, Dios, si me va a llevar. Mira, yo lo veo tan claro. Hay personas que luego en consejería, no es que se abrió la puerta y parece que es por ahí, no, y la palabra dice que el camino para perderse, la puerta es muy ancha. Entonces yo le digo, oye, ¿estás seguro que la puerta que se abrió es la de Dios? Porque el engañador la abre y ancha, y la de Dios es estrecha. No es lo fácil, no es ni porque parezca la mejor opción del corto plazo, es donde Dios te quiere. Para lo que Dios te trajo a esta tierra, para lo que te llamó, para lo que te dio cualidades y capacidades. Y David sabía eso y dice, y examina y ve si hay en mí camino de perversidad. Él reconocía, era un hombre que reconocía sus fallas y se dolía y se arrepentía de ellas. También era un hombre que se deleitaba y que hacía sus peticiones desde su corazón. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Piensa en algo que te guste mucho. Por ejemplo, a quien nos gusta comer bien y te gustan los chiles en nogada. Lo que dice David, dice, deleítate en el Señor, o sea, ten ese mismo gusto como ese chilito en nogada o el pozole o no sé qué te gusta, o te gusta ir al cine y lo disfrutas, o te gusta leer un libro, o te gusta caminar en el bosque, o quien alaba le encanta alabar. Recuerdo de joven, muy joven, cuando aprendí a tocar guitarra, pues me pasaba horas y horas hasta muy tarde. Me deleitaba, es decir, podía estar disfrutando esa actividad mucho tiempo, hasta que mi mamá me decía, ya apaga la luz y cállate porque no dejas dormir. Entonces hasta ese momento se acababa el deleite y vámonos a dormir. Deleítate en el Señor, disfrutas,
te agasajas con la lectura. El tiempo que estamos de comunión, por ejemplo, el tiempo de oración es padrísimo. Es un tiempo en el que el Espíritu Santo se mueve y de repente Dios pone una palabra en la boca de alguien y sabes que es para ti. Sabes que Dios te está ministrando. ¿Te deleitas así? Ese es un corazón conforme al de Dios. Se deleita en sus cosas, te deleita sirviendo. Yo veo a los edecanes miércoles, domingos, en las reuniones, ahora en el Congreso de Varones, que los tuvimos viernes, sábado y luego el domingo en las 3 reuniones, y lo veo sonriendo, se deleita en Dios. Deleítate en el Señor. Y dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué pasa cuando te deleitas en el Señor? Cuando disfrutas estar en su presencia, todas las cosas que piensas y deseas le honran a Él. Porque estás en su presencia, porque ahí te sientes a gusto, porque ahí estás conformado de acuerdo a su corazón. Por eso dice, deleítate en el Señor. David se sabía deleitar. Imagínense, instituyó la alabanza 24/7. Él fue el primero que hizo eso. La alabanza y la adoración a Dios era todo el año 24 horas. ¡Wow! ¡Qué manera de disfrutar la presencia de Dios! Él lo sabía. La pregunta es, ¿nos estamos deleitando en el Señor, con su palabra, con su instrucción, aun cuando nos jala la oreja, aun cuando nos tiene que corregir? Porque dice que al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Pero la corrección, ¿qué crees? Estás empezando a crecer chueco y la corrección te pone otra vez derecho. Qué bendición es la corrección. Pero te regañó tu jefe y tienes ganas de ahorcarlo. Te regañó tu papá o tu mamá y le frunces la boca y le hablas en lenguas extrañas. Pero toda autoridad es puesta por Dios, imagínense. Uno se deleita en el Señor y sabe que la corrección viene de Dios. Y así empezamos la cita de hoy, ¿se acuerdan? Todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios y nos deleitamos en Él, y que conforme a su propósito vamos a ser amoldados. ¿Ustedes creen que Jesucristo padeció? Dice la palabra que padeció y que por ello aprendió obediencia. ¿Vamos a padecer este cuerpo nosotros y en esta vida? Sí, pero lo vamos a hacer para la gloria de Dios. E incluso le pide limpieza para su corazón. David le pide, el Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjense cómo se desnudaba su corazón David delante de Dios. Le dice, Señor, yo soy este. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros sabe que no son conforme a Dios. ¿Y qué crees? Dios lo sabe, Él ve nuestro corazón. ¿Pero qué espera? Que se lo entreguemos. Dios, tengo ganas de darle una vuelta, pero de pescuezo. Tengo una ira santa. No hay iras santas. ¿Qué anhela Dios? Y le dice David, crea en mí un corazón limpio. Wow. ¿Sabe? Un corazón limpio tiene pensamientos que le honran a Dios. Y hay que estarlo limpiando frecuentemente. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, revelarnos la verdad. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, renueva. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana yo le puedo llegar y decir, Dios, la regué y antes de que la riegue hoy, por favor, ajusta mi corazón, ¿no? Cámbiame la antena, el switch. En vez de que me haga enojar el vecino del metro, que yo lo tolere, ¿no? Ahora que he estado viajando en el metro, pues me doy cuenta que ahí hay cercanía, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ver a las personas, les ves su cara, su facie, y te das cuenta que necesitan a Dios. Yo hasta digo, Dios, así me veo.
Cámbiame el rostro, por favor, no solo el corazón, también la cara. Y ese es el corazón de David, un corazón que busca conformarse como Dios establece. Póngase de pie, por favor, un momento. Porque el Espíritu Santo siempre nos redarguye y nos dice, cuando nos revela la verdad, que ese es el camino, que por ahí hay que transitar. Y hoy quisiera solo invitarte a una cosa. ¿Qué sigues guardando en tu corazón que no es conforme al propósito de Dios en tu vida? Y cada quien sabe. Decía mi abuelita que a cada quien le apretaba el zapato de manera diferente. Tú sabes que hay cosas que sigues haciendo que no son conforme al corazón de Dios. Porque todos luchamos con esa naturaleza. Por eso Dios nos mostró la vida de David para ver que luchamos con eso. Con las malas palabras, con las malas actitudes, con los pensamientos de venganza, con pensamientos de ira, con mentiras, con rebeliones. ¿Cuál es eso que no le has terminado de entregar? Y hoy es el día. Su palabra siempre nos trae a la reconciliación, a poder decir, sí, Dios, fíjate que he estado peleando con esto y la verdad es que no te lo he querido entregar. Yo no sé si a usted le ha pasado, recuerdo muchos años, yo decía, Dios, no puedo diezmar porque no me alcanza. Y claro, nunca me iba a alcanzar. Hasta que un día dije, Dios, me has dicho no sé cuántos cientos de veces que te prueben esto, que traiga el alfolí y que veas, si no, multiplicarás en mi vida. Y una vez que hice eso, multiplica. No sé qué estás guardando, qué estás peleando o qué no le quieres entregar, pero hoy es el día de decir, necesito entregar esto, necesito entregarte mi vida, mi corazón. Y entonces la primera reflexión es para ustedes que nos visitan por primera vez, para ti, para ¿dónde está la otra persona que está por primera vez acá? Ay, estabas escondidito. Y es el primer paso, es decirle, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, mora en él y empieza a dirigir mi vida. Porque la he dirigido de una manera que solo me ha dado tropiezos, que solo me ha dado dificultades. Y hasta llegué a pensar que no tenía sentido mi vida de la manera en que la he llevado a cabo. Y entonces a las personas que están por la primera vez, quisiera invitarles a que hiciéramos juntos una oración. Porque lo que Dios ya ha puesto en tu corazón, esa certeza de que Él es el camino, la verdad y la vida, hay que declararla también con tus labios, con tus palabras, para decirle, ven Jesucristo a mi corazón, mora en Él para que ahora sea un corazón como el que hemos estudiado, el de David. ¿Me aceptan que hagamos juntos esta oración? Vamos a hacerla juntos entonces, así de sencillo. Y todos los vamos a acompañar. Señor Jesucristo, reconozco mi condición de pecador, pero te invito a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz y te ofrezco que mi vida ahora sea como tú la planeaste desde el principio de los tiempos. Ven, Señor, y mora en mí. En el nombre de Jesús. Amén.
gracias a Dios porque pudieron declarar esta decisión tan relevante para sus vidas, y queremos invitarlos allá, las dos personas que están de la primera vez, si quisieran pasar allá donde dice bienvenido. Queremos darles una porción de la Biblia y una breve explicación, les tomará unos minutos. Si los acompañan quien los invitó, por favor, pueden pasar de aquel lado. Y ahora nosotros, tú y yo. Yo la verdad es que Dios ha tratado este tema conmigo. No sé si recuerden, pero el tema del corazón ha sido un tema recurrente de parte de Dios en mi vida, para las veces que me ha permitido exponer su palabra. Incluso yo tenía otro mensaje, pero como siempre le pregunto de qué quiere que hable, qué necesita decirles, pues otra vez me regresó al corazón. Hijo mío, entrégame tu corazón. Y esa es la decisión que cada uno debe tomar en esa porción que pensaste, esa que ya reflexionaste, que no le has entregado. Entreguémosle nuestro corazón en esa parte, en la relación con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Estás peleado, estás disgustado, no has pedido perdón porque crees que ellos te deberían de pedir perdón a ti y no tú a ellos. Así no fue nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que ir a la cruz y fue por ti y por mí. Verdaderamente los que no teníamos perdón éramos nosotros, y sin embargo Él pagó el precio para que fuéramos perdonados. Conformémonos conforme a ese corazón, un corazón como el del Padre, que con amor eterno nos ha amado y que nos prolonga su misericordia. Has hablado mal de tu trabajo, que es fuente de provisión que Dios te da. No te paga tu jefe, la provisión viene de Dios. Este es nuestro México que nos puso aquí para hacer luz. Seamos luz, no malas palabras, no palabras de condenación, no palabras de reproche. No nos trajo Dios a eso. Nos trajo a ser sal de este México, a luz de aquí, de nuestras casas, de nuestra familia. Ese es un corazón que anhela Dios formar en nosotros. Así que cada uno le vamos a declarar: Señor, te entrego mi corazón y todo lo que soy y de lo que hay en él. Usa lo que te honra y limpia aquello que no sirve, Señor, para tu propósito. Te agradezco, Padre, la oportunidad de escudriñar tu palabra y a través de ella limpiar mi corazón. Te bendigo, Señor, y te doy gracias porque hoy es nueva tu misericordia y tengo otra oportunidad. Gracias, Señor, como decía David, pon en nosotros un corazón recto que te siga, Señor. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ti confía mi corazón.